Voy a compartir con ustedes el tema, es titulado El bautismo. Pues más claro voy a hablar hoy sobre el bautismo de niños, aunque vamos a hablar también en general, ¿verdad? Pero quiero entonces que cada uno de ustedes que están escuchando pongan mucha atención y si tiene ahí algún lapicero o cuaderno, pues puede apuntar algunos textos que voy a citar en esta tarde. Y esto lo hacemos así para que no nos olvidemos de las citas bíblicas que escuchamos en alguna predicación. Pero antes voy a cantar un cantito que el título es Te vengo a decir. Te vengo a decir toda la verdad. Que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Bueno, después de este canto, hermano y hermana, vamos a entrar en el tema ya mencionado. Pues pónganle atención siquiera un momento, no vamos a tardar mucho, ¿verdad? Pero es importante que nosotros pongamos toda nuestra atención a la palabra del Señor. Entonces, este tema es muy importante. Puede ser que alguien tiene dudas sobre el bautismo de niños, porque hay muchas objeciones en contra de este tema. Pues a veces se dice de que el bautismo de niños no vale porque el niño no se da cuenta, el niño no razona, el niño no siente, y que por todo eso se dice que el bautismo de los niños no vale. Bueno, para comenzar, voy a comenzar con unas palabras que está tomada en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y es el capítulo 6, versículo 16. El apóstol San Pablo dice: tengan siempre en la mano el escudo de la fe para poder atajar las flechas incendiarias del demonio. Palabra de Dios. Este tema del bautismo con respecto al bautismo de niños es parte del escudo de la fe al que se refiere el apóstol Pablo. Es importante, hermano y hermana, que cada uno de nosotros los cristianos católicos tengamos a la mano el escudo de nuestra fe. Entonces, hablando de ese tema, para la Santa Iglesia Católica, el bautismo es un sacramento de fe, es un sacramento de iniciación de la vida cristiana.
En el bautismo, el ser humano comienza una vida espiritual, una vida sobrenatural. El bautismo nos hace nacer de nuevo para ser hijos auténticos de Dios nuestro Padre. Con solo el nacimiento que hemos obtenido de nuestros padres, no podemos ser hijos auténticos de nuestro Padre Dios. Es necesario ser bautizado. Ahora, quiero presentarles unas razones por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños. Una primera razón es la siguiente. La Iglesia Católica bautiza a los niños porque los niños nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Por eso es necesario que el niño sea bautizado, porque el bautismo es el medio especial instituido por nuestro Señor Jesucristo para lavar el pecado, quitar el pecado, borrar el pecado. Entonces, nuestra alma queda limpio porque es lavado por el bautismo. Ahí se lava el pecado original. Si se trata del bautismo de un adulto, el bautismo le quita el pecado original y el pecado personal, que también lo llamamos pecado actual. Sobre el pecado original es el pecado que cometió Adán y Eva al origen de la humanidad. Ese pecado, pues, lo heredamos todos porque somos hijos de Adán. De esa raza venimos, no venimos de otra raza. Por eso todos entonces heredamos el pecado original. Viene de generación en generación y nadie se escapa de esa mancha. Veamos lo que nos dice en Salmos 51, versículo 7 en versiones católicas. En versiones Reina Valera es 51, 5. David dice, mira que en maldad fui formado y en pecado nací. El rey David clamaba a Dios confesando que él era pecador desde el seno de su madre. Él confesó que desde el seno de su madre fue formado en la maldad y que por eso él dice, y en pecado nací. ¿Qué hace el pecado? El pecado da la muerte o produce la muerte, quita la vida, no de nuestro cuerpo, sino de nuestra vida espiritual, de nuestra alma. Es por eso entonces que los niños se bautizan. Es la primera razón por qué la Santa Iglesia Católica bautiza a los niños. Aunque el niño no se dé cuenta, aunque el niño no razona, no decide de sí mismo ser bautizado, pero es importante que los padres velemos por nuestros niños, para que esos niños no sigan oprimidos por el pecado, por esa mancha del pecado original. Veamos lo que también dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. En esta carta, el apóstol San Pablo dice, por un hombre, dice, entró la muerte en el mundo, dice otros versículos de esto, pero en el versículo 19 nos dice, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Y por la obediencia de uno solo, muchos son constituidos justos y santos. Palabra de Dios. El apóstol San Pablo está declarando que por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo aquí? Lo que él está diciendo es que por el pecado que cometió Adán, todos hemos sido constituidos pecadores. Sin pecar nosotros, sin cometer pecado, ya hemos sido constituidos pecadores. ¿Desde cuándo y desde dónde?
desde que fuimos formados en el seno de la madre, como lo dice el salmista David. Y el apóstol San Pablo entonces está confirmando eso, que por el pecado de Adán todos hemos sido pecadores, por heredar el pecado original. Pero también dice, por la obediencia de un solo, muchos son constituidos santos y justos. ¿Pero cuándo? ¿Desde el seno de la madre? No. Se constituye el ser humano justo y santo en el bautismo, porque el bautismo es el único medio que nos puede limpiar del pecado y nos santifica. Nos dice San Pablo en Efesios 5:26 que Cristo bañó a la iglesia y la santificó en la palabra mediante el bautismo. Entonces en el bautismo Dios nos ha constituido santos por medio de Cristo, no desde nuestro nacimiento de papá o mamá. No podemos obtener nosotros la santidad, aunque naciéramos de padres creyentes, sino que somos constituidos justos y santos por medio del bautismo. Es una primera razón. Bien, entonces la iglesia se preocupa por los niños. Hay que liberarlos, hay que sacarlos del poder de las tinieblas, de la esclavitud del pecado original y trasladarlos a la luz de los hijos de Dios y colocarlos a la vida, sacarlos de la muerte espiritual y pasarlos a la vida. Ahora, una segunda razón es la siguiente. ¿Por qué un niño se bautiza? Aunque no se da cuenta, no razona. La segunda razón es la siguiente. La Iglesia Católica bautiza a los niños porque Dios nuestro Padre, desde el tiempo de nuestro padre Abraham, Dios estableció una alianza con los niños a la edad de 8 días. ¿Cómo lo vemos eso? Veamos Génesis capítulo 17, versículo 9, comienza esa lectura hasta el 14. Pero el versículo 12 dice, todo varón será circuncidado al 8º día de su nacimiento, sea nacido en casa o comprado. Y luego el versículo 14 dice, el varón que no fuere circuncidado será borrado de su pueblo porque ha violado mi alianza. Palabra de Dios. Ahora yo pienso como humano, pues lo que se le da a un niño no vale porque no siente o porque no decide él propiamente para ser bautizado y que por eso no vale. Pero pensamos como hombres, no pensamos como Dios. Para Dios, según este texto del Génesis, Dios no espera que el niño tenga uso de razón para entrar en alianza con Dios. Dios quiso que los niños a la edad de 8 días entraran en alianza con Él. Y esa alianza de la circuncisión, o sea, la circuncisión, era una operación que se le hacía a los niños. Se les cortaba la piel llamado prepucio, que es la piel que está en el extremo del pene del niño. ¿Por qué Dios hizo eso? Solo Él sabe. Pero Él de esa manera quiso que los niños entraran en alianza con Él. ¿Para qué? Para formar parte de su pueblo. Por eso dijo que todo varón que no fuere circuncidado será borrado de su pueblo. Ha violado mi alianza. Pero ¿cómo un niño se va a circuncidar decidiéndose de él propio, teniendo la edad de 8 días? No puede. Entonces, ¿quiénes son los que están obligados a circuncidar al niño? Pues eran los padres. Igualmente con el bautismo. Los niños no pueden decidir tomar una decisión propia para ser bautizado, pero somos nosotros los padres los responsables para llevarlos al bautismo. Y no podemos pensar que eso no vale. Nos preguntamos,
valía la circuncisión que se le hacía a los niños a la edad de 8 días y que a pesar de que no hablaban, no tenían uso de razón? Claro que sí. Dios no piensa como nosotros. Dios es un Dios que todo lo sabe y de todo se da cuenta. Si el niño no se da cuenta cuando se bautiza, pero hay alguien que sí se da cuenta y es Dios, que no se escapa ningún hecho del hombre ante Dios. Hermano y hermana, esta es la razón por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños. Si Dios no espera que el niño tenga uso de razón para que sea miembro de su pueblo, entonces la Iglesia se fija en esto. Muy bien. Después de esto, vino Cristo nuestro Señor, que es Dios y que es Salvador. Viniendo Él a este mundo, nació. Cuando Él cumplió 8 días, también Él fue circuncidado, siendo Él el Salvador, pero Él también es circuncidado. ¿Por qué? Porque era necesario que Él también fuera circuncidado para formar parte del pueblo. Porque Cristo nació según la carne, entonces era judío según la carne. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas 2:21. Gloria a ti, Señor. Dice el versículo 21. Al 8º día circuncidaron al niño según la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. Palabra del Señor. Nos damos cuenta que también nuestro Señor Jesucristo, Él también fue circuncidado. Pero eso era una circuncisión carnal. Y al ser circuncidado, le pusieron el nombre de Jesús. Este nombre lo había ya indicado el ángel antes que la Virgen María quedara embarazada. La circuncisión de los niños en el Antiguo Testamento era una figura del bautismo de los niños en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el texto de Colosenses, capítulo 2, versículo 11 al 12. Y dice, en Cristo fueron ustedes circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Al recibirlo, ustedes fueron sepultados con Cristo y también fueron resucitados por haber creído en el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Palabra de Dios. El apóstol San Pablo dice, en Cristo fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano de humana, no es carnal. Es decir, que ya no es una circuncisión del prepucio de la carne. Esta circuncisión es espiritual. Es una circuncisión que se hace de nuestra alma, operando el pecado, sacando el pecado, y entonces queda sellado la persona que recibe el bautismo. Así como quedaban sellados los niños con la circuncisión carnal. Y eso era sello de la alianza de Dios. Recordemos que Dios dijo, el que no fuere circuncidado será borrado de su pueblo. E igualmente entonces, el que no se bautiza, Dios no lo toma en cuenta. Ese niño que no está bautizado, no forma parte del pueblo de Dios. Porque el bautismo es el único que nos hace miembros del pueblo de Dios. Veamos lo que dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13. Y nos dice, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados con un único espíritu para formar parte del único cuerpo. Estamos escuchando aquí
que el apóstol Pablo dice, todos hemos sido bautizados para formar parte de un único cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Ese cuerpo del que habla San Pablo es la iglesia de Jesucristo. Es el pueblo cristiano. Así como en el Antiguo Testamento, un individuo llegaba a formar parte del pueblo de Dios o se hacía miembro del pueblo de Dios mediante la circuncisión. Ahora ya no es la circuncisión carnal, ahora es una circuncisión espiritual, y que esa circuncisión es el bautismo. Y está hablando de la circuncisión de Cristo. Es decir, que la circuncisión que Cristo recibió a los 8 días de edad cuando era niño, esa circuncisión ahora el apóstol Pablo dice que es el bautismo. Así que quedó el bautismo de niños en lugar de la circuncisión del prepucio de la carne. Entonces, como en el Antiguo Testamento, por medio de la circuncisión, los seres humanos llegaban a formar parte del pueblo de Dios, así dice también San Pablo, que por medio del bautismo nosotros formamos parte del único cuerpo de Jesucristo. Y solo de esa manera. No podemos llegar a formar parte de la iglesia con solo el hecho de creer y si no nos bautizamos. Eso no se puede. Entonces, hermanos, estas dos razones son entonces por las cuales nosotros, la Iglesia Católica, pues bautizamos a los niños. Vamos a entrar en una tercera razón. Y es importante que escuchemos esto. Oiga bien, la Santa Iglesia Católica bautiza a los niños siguiendo a Dios nuestro Padre, porque Dios Padre fue el primero con su Hijo Jesucristo, que era Verbo, y el Espíritu Santo, que bautizaron al pueblo Israel en el Mar Rojo. Pero bautizó al pueblo entero. Es decir, que Dios, cuando bautizó al pueblo Israel en el Mar Rojo, ahí se bautizaron de todas las edades. Ahí habían ancianos, adultos, habían jóvenes, jovencitas, habían niños. Se trata de un pueblo. No existe un pueblo donde no haya niños. En todos los pueblos, hasta en las aldeas, caseríos, hasta en una casa, hay niños. Vamos a leer lo que dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y es el capítulo 10, versículo 1. Dice así el apóstol San Pablo en el versículo 1 al 2. Primera Corintios 10, 1 al 2. Les recordaré, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar para ser el pueblo de Moisés. Palabra de Dios. El apóstol San Pablo hizo recordar a los de Corintios. Él les dice, les recordaré, hermanos, que nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2 dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Para qué? Para ser el pueblo de Moisés, pero especialmente el pueblo de Dios. Pero notemos esta palabra que el apóstol dice, todos fueron bautizados. Ahora, ¿quiénes eran esos todos? Todos los que salieron de Egipto, que se fueron para la tierra prometida. Pero antes de entrar en la tierra prometida, era necesario que fueran bautizados para entrar en esa tierra. De otra manera no podían entrar. Ahora bien, para comprobar lo que dice el apóstol Pablo aquí, que todos fueron bautizados, es decir, adultos y niños, veamos lo que nos dice Éxodo 10, versículo 8 al 9. Así que llamaron
a Moisés y a Aarón ante el faraón, el cual les dijo: vayan a ofrecer sacrificios a su Dios. Mas, ¿quiénes van a ir? La pregunta del faraón a Moisés: ¿quiénes van a ir? Y Moisés respondió, según el versículo 9, Moisés dijo: saldremos con nuestros niños, nuestros ancianos, hijos e hijas, con nuestras ovejas y nuestros vacunos, porque para nosotros es la fiesta de Yahvé. Moisés aquí dijo que tenía que salir todos, niños, ancianos, y luego expresa la palabra hijos e hijas, y luego ovejas y vacunos. Moisés entonces declara al faraón que todos tenían que salir de Egipto, no solo adultos, tampoco solo ancianos o solo jóvenes, sino todos, un pueblo entero, es decir, niños y adultos. Y por eso el apóstol San Pablo, cuando dice: todos fueron bautizados en la nube y en el mar, es decir, ancianos, adultos, jóvenes y niños. La Iglesia Católica por eso bautiza a los niños, porque sabe que Dios no hace diferencia entre edades en el bautismo. Dios, Él quiere salvar a todos, no solo a adultos, sino también a niños. Ahora, ¿cómo pasó el pueblo en el Mar Rojo? Si pasó nadando o fue sepultado el pueblo en el mar, veamos Éxodo capítulo 14, en versículo 21. Podemos leer hasta el 31. Pero en el versículo 21 nos dice que Moisés extendió su mano con la vara sobre el mar, y el mar se hizo en dos. Formó una muralla a la derecha y muralla por la izquierda. Es decir, era agua, pero era como un muro, a derecha, a izquierda. El pueblo, nos dice ahí, los versículos adelante, que el pueblo de Israel pasó en el mar, pero en tierra seca. Y luego, como los egipcios, enemigos del pueblo, le iban persiguiendo, también entraron en el mar. Cuando Dios vio que todo el pueblo había cruzado el mar, le dice a Moisés: vuelve a poner tu vara sobre el mar, o golpear el mar, o poner sobre el mar. Y entonces, cuando Moisés entonces hace eso, el mar se cierra. Los ejércitos del faraón, todos quedaron sepultados en el mar. Todos murieron, no se escapó ninguno, por ser enemigos. Versículo 30 nos dice: así liberó Dios a Israel en aquel día. Es decir, así los salvó. ¿Cómo? Bautizándolos en el mar. ¿De qué los salvó? Los salvó de los enemigos. Los que quedaron sepultados eran los enemigos, pero el pueblo pasó en tierra seca. Así fue bautizado el pueblo de Israel, con sus ancianos, adultos, sus jóvenes y sus niños. ¿O cree usted que los niños quedaron en Egipto? Ninguno puede aceptar eso. Ya hemos leído lo que dice el Éxodo. Moisés declaró que todos tenían que salir, comenzando con los niños primero, y luego los ancianos, y luego todos. En el mismo Éxodo 12:37 dice: los hijos de Israel partieron de Ramses a Sucot, en número de unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Entonces todos partieron. Y todos pasaron el mar. Por eso la expresión todos, en la boca del apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, expresa o incluye a niños. La expresión todos. Esta es una
Una tercera razón por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños. Bueno, en este momento voy a cantar un cantito más para que estemos ahí contentos, alegres, pero también los cantos también son mensajes para nosotros. Meditemos las palabras que se expresan en los cantos y pongámosla en práctica también esas palabras. Entonces, hermanos, tan importante es el mensaje que se da en todos los medios de comunicación. Hay un cantito que dice, solo Cristo será nuestro Rey. Solo Cristo será nuestro Rey. Solo Cristo será nuestro juez. Dictará la sentencia con rigor al final de este mundo pecador. Dictará la sentencia con rigor al final de este mundo pecador. ¿Qué diremos cuando venga nuestro juez? Cuando aparezca el Hijo de Dios, para darnos un cambio de vida de esta vida por la eternidad. Para darnos un cambio de vida de esta vida por la eternidad. Muchos son los que se dejan llevar por caprichos y orgullos sin fin, y no quieren buscar el perdón de sus culpas en la confesión, y no quieren buscar el perdón de sus culpas en la confesión. Son las obras que hablarán a Jesús, si tus obras han sido de caridad. Por tus obras tú te salvarás, pues en ellas tu fe mostrarás. Por tus obras tú te salvarás, pues en ellas tu fe mostrarás. En este canto hay palabritas muy importantes que en la iglesia pues nos recomienda mucho de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Estas prácticas de la confesión, especialmente en este tiempo de Cuaresma, debemos acercarnos a la confesión, pues este canto dice, muchos son los que se dejan llevar por caprichos y orgullos sin fin, y que no quieren buscar el perdón de sus culpas en la confesión. Muy bien, entonces, tan importante es esto, ¿verdad? Hermanos, entonces, tratando de este tema, pues es tan importante lo que estamos escuchando. Siguiendo entonces este tema, vamos a hablar de una cuarta razón y nos dice, de esta cuarta razón es que la iglesia bautiza a los niños. ¿Por qué? ¿Y para qué? La iglesia bautiza a los niños para cumplir el mandamiento de Cristo que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo, que es el capítulo 28, versículo 19. Y nos dice, Jesucristo dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, entonces, el mandamiento de Cristo consiste en bautizar a todos los pueblos. Aquí no hace diferencia entre personas, sino que se está incluyendo a todos. Cuando se habla de pueblos o naciones, se habla de todas las edades. No se hace diferencia entre edades. Yo creo que estas palabras de Cristo no necesita comentarios. Es claro para los que entendemos. Es el mandamiento de Cristo. Por eso entonces la Iglesia Católica bautiza a los niños para cumplir con este mandamiento. Igual que el bautismo del pueblo Israel. Muy bien. Entonces, vamos a quedar aquí con este mensaje y quiero que todos entonces vayamos entendiendo la palabra del Señor. Que todos entonces entendamos y que todos nosotros vayamos viviendo la palabra del Señor tal como está escrito. Vamos a quedar con este mensaje y lo pongamos en práctica, la vivamos como Dios quiere. Bueno, volvemos entonces con el mensaje. Hermanos, entonces estaba explicando esto, lo que encontramos en el Evangelio de San Mateo, que lo que Cristo mandó a sus discípulos es este mandamiento que consiste en bautizar a todos los pueblos. Igual entonces si nos preguntamos si hay algún pueblo, alguna nación en el mundo en los que no haya algún niño, pero nosotros vemos la realidad que niños hay en todos los pueblos, en aldeas, en caseríos, cantones, en las familias, hay niños. Entonces, hermanos, por eso la Santa Iglesia Católica bautiza a los niños para cumplir este mandamiento en la cual Cristo no hace diferencia. Él dijo a los discípulos, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Pero ¿cómo? ¿Con qué medios hemos de ser discípulos o se necesita para ser discípulos? El medio especial es ser bautizado. Si nosotros no nos bautizamos, con eso, con el hecho de creer, nosotros no somos discípulos de Cristo. Hay que bautizarse para ser verdaderos discípulos. Pero Cristo dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandamiento. Ahora algunos piensan de que no se debe bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad, sino que solo en el nombre de Jesús. Basándose en algunos textos que leemos en el libro de Hechos, en donde se habla que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Voy a leer uno de esos textos tan importante
es Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39. Dice así el versículo 38. Pedro les contestó: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Y Dios les dará el don del Espíritu Santo. Este don de Dios es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros a los que el Señor llame. Palabra de Dios. En este texto, el apóstol San Pedro realiza la primera predicación públicamente, y esto fue en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro en ese día, que era un día domingo, comienza a predicar a todos los miembros del pueblo de Israel que estaban ahí presentes, que se habían venido de todas las naciones, porque el pueblo de Israel estaba dispersado por diferentes partes del mundo, pero que en esta fiesta de Pentecostés estaban obligados a llegar a celebrar la fiesta en el templo de Jerusalén. Y a todas esas personas Pedro les empieza a decir estas palabras: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Primero, Pedro exige la conversión, que tienen que convertirse, es decir, cambiar de vida. Y luego les habla del bautismo diciendo: háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Aquí salió esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Y luego dice: para perdón de pecados. Pero después dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta esto. Cuando el apóstol Pedro dice en el nombre de Jesucristo, estas palabras teológicamente significan, en el nombre de Jesucristo significa como Cristo lo mandó. Es decir, hay que bautizarse como Cristo lo mandó. ¿Cómo lo mandó Jesucristo? Según el Evangelio de San Mateo 28:19, Él mandó a los discípulos a bautizar a todas las gentes de todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre de la Santísima Trinidad. Eso quiere decir en el nombre de Jesús. Pero otra cosa que debemos tener en cuenta aquí es que cuando el apóstol Pedro dijo en el nombre de Jesucristo, esto no lo dijo en el momento que bautizó a las personas. Estas palabras lo dijo cuando él estaba predicando. Por lo tanto, no es la fórmula que él usó para bautizar a la gente. La fórmula siempre es lo que Cristo dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si los apóstoles no cumplieron el mandato de Cristo, entonces los discípulos o los apóstoles fueron desobedientes. Y si ellos desobedecieron, cometieron pecados. Y por lo tanto, no serían discípulos verdaderos de Cristo. ¿Qué piensa usted? ¿O qué dice usted? ¿Obedecieron los discípulos a su maestro, a Jesucristo, o no obedecieron? Pensándolo bien, los discípulos, ellos no desobedecieron. En todos los textos donde se dice bautizarse en el nombre de Jesucristo, significa como el Señor lo mandó. Es decir, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y debemos tener en cuenta que estas palabras no las usaron los discípulos cuando bautizaban. No decían ellos: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No, estas palabras las usaron cuando estaban predicando, estaban dando a conocer el Evangelio, estaban predicando la conversión a la gente, que se convirtieran, que se entregaran a Jesucristo, pero que tenían que ser bautizados. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. El apóstol Pedro dice para perdón de pecados. Algunos piensan que el bautismo no quita el pecado, sino que solamente los tapa.
aquí no se trata de tapar, se trata de quitar el pecado, remitir el pecado, sacar el pecado de la persona, destruir el pecado. Eso es para perdón de pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que una vez que las personas se bautizan, en ese momento reciben el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué es un don? Cuando se habla aquí del don que se recibe en el bautismo, ¿qué es ese don? Ese don es la gracia que Dios le da al bautizado o a la bautizada. Y sin esa gracia nadie se puede salvar. Y esa gracia solo se recibe por medio del bautismo. No se puede recibir, no puede llegar a la persona de otra manera con solo el hecho de creer, sino que tiene que bautizarse. Entonces, hermanos, esto es lo que dice el apóstol Pedro, que en el momento del bautismo ya se quedan borrados los pecados, nos llega la gracia, esa gracia que nos santifica, nos purifica, nos embellece. Se trata aquí de la gracia santificante que limpia y embelleza al alma y lo santifica, porque el bautismo sí santifica, el bautismo salva. Por eso, como en el bautismo se recibe esa gracia, cuando leemos lo que dice San Pablo en su carta a los Efesios 2:5, el apóstol Pablo dice, por pura gracia sois salvos. Pero ahora la gracia, ¿dónde se recibe? En el bautismo. Entonces, ¿qué está diciendo San Pablo ahí? Está diciendo que por el bautismo somos salvos, porque ahí es donde Dios nos comunica la gracia. Ahora bien, ese don, esa gracia, el apóstol Pedro nos dice con respecto a ese don en el versículo es 39, y dice, en el versículo 39, este don de Dios es para ustedes y para sus hijos. El apóstol Pedro aquí está diciendo que la gracia que se recibe en el bautismo es para adultos y también para niños. Porque él dijo para ustedes, es decir, los adultos. Pero luego dijo, y para vuestros hijos. Estas palabras indican que los adultos tienen que tomar esa responsabilidad, esa obligación de dar esa gracia a sus hijos, llevando a los hijos al bautismo. Por eso dijo, y para vuestros hijos. En varias ocasiones, muchas personas me han dicho que son pastores, no católicos. Ellos dicen que aquí no se refería Pedro a los niños, sino solo a los adultos. La expresión hijos se refiere a los hijos que tienen ya 15 o 20 años. Porque si Pedro se hubiera referido a los niños, según ellos dicen, Pedro hubiera dicho, para ustedes y para vuestros nenes o para vuestras nenas. Esta es una forma de creer o de enseñar contrario a la Biblia, porque en la Biblia no encontramos ningún texto donde diga nene o nena. Cuando se habla de niños, siempre se expresa la palabra hijo o hija. Por ejemplo, en San Lucas 1:57 veamos lo que dice. Dice el texto, le llegó el tiempo a Isabel y dio a luz a su hijo. Pero dice, dio a luz a su hijo. He preguntado a muchas personas que dicen que la expresión hijo se refiere a los que tienen 15 o 20 años. Le preguntaba a uno de ellos, ¿quién fue el hijo de Isabel? Y me contesta que fue Juan el Bautista. Claro que sí. Ahora le pregunto, ¿cuántos años tenía Juan Bautista al nacer? Y entonces me dice, ¿cómo años si él
no tenía años porque él era nene. Pero el texto no dice que Isabel dio a luz a su nene, sino que dice dio a luz a su hijo. Si hijo se refiere a los que tienen 15 o 20 años, entonces ¿cuántos años tenía Juan al nacer? No tenía años, era niño, era nene, pero la expresión es dio a luz a su hijo. En San Lucas 2, versículo 7 también esto se aplica al nacimiento de Cristo. Cuando la Virgen María da a luz a Jesucristo, el texto dice que cuando estaba María, la Virgen, en Belén, le llegó el tiempo también de su parto y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Pero dice que la Virgen María dio a luz a su hijo primogénito, pero no dice dio a luz a su nene primogénito. Así que todo lo que dicen los demás, para quitar el valor de lo que el apóstol Pedro dice aquí, que la gracia que se recibe en el bautismo es para adultos y para niños, ellos entonces usan esas estrategias que está fuera de lo que es la Biblia. De acuerdo a la Biblia, la expresión hijos abarca a los recién nacidos, abarca a los seres humanos que están en formación en el seno de la madre. Así que, hermanos, el apóstol Pedro, cuando dijo esto, se basa de las palabras de Cristo, de ese mandamiento que Cristo dijo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro entendió todo eso. Por eso él dijo que esa promesa o ese don, que es la gracia que se recibe en el bautismo, es para todos, tanto para adultos como para los hijos recién nacidos. Entonces la expresión hijos abarca a todos los hijos de todas las edades. Y por eso los apóstoles Pablo y otros, cuando predicaban el evangelio, cuando los padres de familia creían, ellos no solo bautizaban a los que creían, sino que bautizaban a toda la familia de los que creían. Como leemos en Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15, donde Pablo bautizó a Lidia, que creyó en Dios, creyó en Cristo, pero al ser bautizada ella, Pablo bautizó a toda la familia. Y no se habla de la fe de la familia, solo se habla de la fe de la madre. Igual al carcelero. En ese mismo capítulo 16 de Hechos, versículo 33, cuando el carcelero fue bautizado, Pablo bautizó a toda su familia, a la familia del carcelero. Igual en Corintios 1:16, Pablo dice que bautizó la familia de Estéfanas. Cuando se habla de familia, abarca a todos los hijos pequeños. Hermanos, entonces, la Iglesia Católica desde el principio bautizó a los niños, bautizó a adultos y a niños. La Iglesia no hizo diferencia con respecto al bautismo. Concluimos con 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El apóstol Pedro habla de las aguas del diluvio. Él dice, aquella agua representaba el bautismo que ahora nos salva. Hay personas que dicen ahora, ¿para qué bautizar a los niños si el bautismo no salva ni quita pecado y el niño no tiene pecado? Pero todo eso no es cierto, es mentira, es pura falsedad. Lo que sí la Biblia dice es que los niños nacen en pecado y que sí los niños han sido bautizados por Dios en el Mar Rojo, y Cristo también ordenó que sus discípulos bautizaran a todos los pueblos. Por eso ellos bautizaban a familias enteras sin hacer distinción entre adultos y niños. Hermanos, quiero decirles que adelante, que le pongamos muchas ganas en la vida espiritual, luchemos por abandonar toda clase de maldades y vayamos adelante haciendo
buenas obras. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga y hasta pronto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para escucharnos en línea, ingresa a nuestra website www.radiovozcatólica.com. Radio Voz Católica, difundiendo el mensaje de esperanza.